regula el Código Civil la posesión en el libro 2, título 7 de la posesión, artículos 700 a 730, donde se divide el título en dos párrafos: posesión y sus diferentes calidades y modos de adquirir y perder la posesión. Estos son entre los artículos 700 a 720 y 721 a 731. Cuando se habla de la significación vulgar de la palabra posesión, denota que la ocupación de una cosa es el tenerla en nuestro poder, sin que importe mayormente la existencia de un título o un derecho para ello. En sentidos naturales y obvios de posesión, se denota que el acto de un poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro es algo como comparado a un derecho. En un sentido técnico se verá la noción de posesión en el derecho comparado. En algunas legislaciones se da el concepto al mismo contenido para poder expresar una acción vulgar que se considere la posesión como la potestad de un hecho sobre una cosa. Al hablar de la naturaleza jurídica, entre las múltiples discusiones que suscita la posesión, esta es la que se refiere así en ella si es un hecho o un derecho. Se sostiene que originalmente se considera en sí misma la posesión de un mero hecho porque se funda en circunstancias materiales en donde las cuales no se podría concebir, pero se agrega que es a la vez un derecho por las consecuencias jurídicas atribuidas al hecho, que son la prescripción y las acciones posetorias, porque hay casos en los cuales los derechos del poseedor son independientes del hecho mismo. Se afirma que la posesión es un derecho porque es un interés jurídicamente protegido. Las disposiciones del Código Civil se orientan a concebir la posesión como un hecho, partiendo de la propia definición cada vez que el Código Civil define un hecho. Elementos de la posesión. Son dos elementos, la tenencia o el corpus y el animus. La tenencia o el corpus es un poder físico o potestad de hecho sobre la cosa. Por su parte, Savigny afirma que el corpus no supone necesariamente el contacto inmediato del individuo con el bien poseído, sino que consiste en la manifestación de un poder de dominación, en la posibilidad física de disponer materialmente de la cosa o forma directa o indirecta. Por su parte, el animus, de acuerdo con la teoría clásica o subjetiva, la posesión no solo implica una potestad de hecho sobre la cosa, sino también la existencia de una voluntad especial en el que pretende poseer. Nuestro Código Civil da un papel preponderante a lo que es el animus, ya que para adquirir la posesión se necesitan ambos elementos, pero para conservarla solo basta con tener el animus. Por otra parte, hablamos del objeto de la posesión. Es objeto de la posesión las cosas y los derechos que sean susceptibles de apropiación. Y cuando hablamos de adquisición, es la posesión y se lleva a cabo por la ocupación de las cosas o derechos poseídos, y asimismo por el hecho de quedar estos objetos a la acción de nuestra voluntad. Clasificación de la posesión. Al hablar de su clasificación, se deduce la voluntad del poseedor al adquirir la posesión, la relación jurídica necesaria entre el poseedor mediato e inmediato, por el cual uno posee un concepto inferior al otro, así se dan dos posesiones, una de hecho y otra de derecho. La posesión de mala fe, el poseedor sabe injusta su posesión, pero ignora el vicio y crea una cosa falsa por error. La posesión legítima es la que se fundamenta sobre un hecho debidamente constituido en forma bajo las condiciones del acto jurídico. Esto lo fundamentamos con el artículo 772 de nuestro Código Civil. La posesión ilegítima es la que se presentan vicios o deficiencias sustantivas. La precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Ahora bien, ¿qué es la adquisición? Una persona quiere la posesión cuando llega a reunir el corpus en el animus y que lo pierde cuando uno de esos elementos o ambos lo conserva. Al hablar de modos de adquirir, son aquellos hechos o actos jurídicos que de una o de otra forma han de surgir la posesión para una determinada persona. Y por último tenemos la pérdida de la posesión, que cabe destacar que es al ser un poder de hecho, subsiste en la medida en que se ejercita, y si no se ejercita sencillamente se pierde. Puede ser por pérdida absoluta de la posesión y por pérdida relativa de la posesión. Acerca de lo que son las referencias históricas, es importante destacar que así como sabemos, el derecho siempre va evolucionando de la mano con lo que es la sociedad. O sea, es decir, se va acoplando a las necesidades o modalidades que la misma presenta, pues. Y ya para hacer un vistazo a lo que son los aspectos históricos de la defensa de la posición, hablando en asuntos, ¿no?, que son relativos lo que es al ejercicio del derecho a la defensa en materia de juicios posesorios, o sea, en el marco, pues,
en el ámbito pues, de los juicios posesorios interdictales, es importante destacar que eran de data vieja, es decir, son como era un sistema antiguo. Y ya que estamos mencionando este hecho, podemos nombrar lo que es el Código de Procedimiento Civil de julio de 1916, que en este pues se presentaron diferentes complicaciones procesales, pero la misma jurisprudencia fue resolviendo. Es decir, se fue acoplando y fue evolucionando para llegar a su mejora. Y con respecto a la definición de lo que es la coposesión, para generalizar y ser breve, la coposición se resume en que esta es la que ha de recaer en lo que es la cosa y cada coposeedor, o sea, cada participante dentro de esa comunidad de derecho es de la cosa entera. Muchas gracias. Defensa de la posesión. Es la que se lleva a cabo bajo acciones que se van dando a través de un procedimiento específico. Un ejemplo que podemos dar en ello son los interdictos, los cuales tienen al lado la acción publiciana, que también se le llama o se le denomina acción plenaria, de la posesión, la cual es la que protege la posesión considerada en sí misma o en un caso, siempre y cuando se mantenga en vigor el derecho del demandante o el demandado. En la acción posesoria, esto se da o se muestra como un hecho que va o se va dando la protección, la cual se eleva siempre a derecho. En el Código Civil, el cual es el que establece que todo poseedor debe ser mantenido en la posesión que va contra aquellos que no tengan mejor derecho de poseer. Ok, también es importante resaltar que el derecho de la posesión ha venido evolucionando y esto ayuda mucho en la base del derecho, especialmente en la parte procesal. Es algo que ha venido evolucionando desde Roma hasta la actualidad. Yo les voy a comenzar hablando sobre los caracteres de la naturaleza jurídica. Comienza por ser un derecho subjetivo inherente a la persona y más aún que delimita con lo que dice el autor Rafael Villegas al decir que dicho derecho, con su respectiva naturaleza jurídica, no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación. La naturaleza jurídica debe permitir determinar el régimen aplicable en un organismo o entidad que permite incluir las relaciones o instituciones jurídicas conforme a los términos utilizados por cada sistema normativo. Profundiza en los principios informadores de la aplicación de cada naturaleza jurídica donde se practica el procedimiento de la resolución. Analiza el ámbito de la aplicación de la norma de manera legal donde se plantea en cada institución. Se incluyen los efectos jurídicos donde se desarrolla su potencial sobre el acontecimiento de la norma que se va a plantear. Y por último se caracteriza porque incluye principios jurídicos que se rigen bajo garantías a favor de situaciones jurídicas o de ventajas de los sujetos protegidos por la misma. Cuando hablamos de las acciones posesorias en el derecho venezolano, son remedios o defensas concedidas por el poseedor tendiente a proteger lo que es la posesión. Cuando hablamos de los interdictos en el derecho venezolano, constituye los juicios sumarios, en los cuales se ventilan o deducen las acciones posesorias por medio de la cual se protegen el derecho a la protección del objeto. Estas acciones interdictarias en Venezuela protegen totalmente la protección en términos enunciados en el artículo 772 del Código Civil.